Bien, una vez que tenemos nuestra lista de frecuencias, nuestra tabla de frecuencias, calculemos nuestras medidas de tendencia central. Comencemos con la media o promedio. Por aquí en rojo estoy señalando la fórmula. Vemos que debemos primero de calcular el producto de la frecuencia simple con la marca de clase, realizar su sumatoria y este dato dividirlo entre el número de datos. Vamos a auxiliarnos de una columna en Excel para poder hacer nuestros cálculos. En esta columna vamos a multiplicar la marca de clase por la frecuencia simple. Entonces, escribo igual, selecciono la marca de clase, por y selecciono la frecuencia simple. Enter. Ya calculamos ese producto. Aprovechemos la fórmula, la voy a copiar y pegar en el resto de celdas para que obtengamos toda la información. La fórmula decía que requiero la sumatoria de esto. Entonces vamos a hacer la suma. Esto es igual a la suma, abro paréntesis y selecciono todos mis datos. Cierro paréntesis, doy enter y ya obtengo la primera parte de la fórmula, que es la sumatoria del producto de la frecuencia simple por la marca de clase. En esta otra celda vamos a dividir esto entre el número de datos. Esto es igual a la sumatoria del producto de la frecuencia por la marca de clase dividido entre 80 porque tengo 80 datos. Igual a 57.9. Entonces ya obtuve aquí nuestra media o promedio. Calculemos ahora la moda. Para obtener la moda debemos de calcular primero el valor de 1, que es restar la frecuencia modal menos la frecuencia anterior, el valor de 2, que es restar la frecuencia modal menos la frecuencia siguiente, y estos dos datos aplicarlos en la fórmula. La fórmula dice que hay que sumar el límite real inferior de la clase modal más el cociente de D1 sobre la sumatoria de D1 con D2 y multiplicado por el ancho de clase. Pero, ¿cuál es la frecuencia modal? Bueno, la moda es el dato que más se repite. Entonces nosotros podemos irnos a la frecuencia simple y ver en cuál de nuestras frecuencias hay mayor cantidad de datos. Nos damos cuenta que es la frecuencia F. Aquí tengo 20 datos. Entonces, este será la frecuencia modal. Después, 14 será la frecuencia anterior. Frecuencia siguiente no tenemos porque vale 0. Vamos entonces a aplicar nuestras formulitas de D1. Esto sería igual a la frecuencia modal, dijimos que es 20, menos la frecuencia anterior que es 14. Y esto nos da 6, ya tengo el valor de D1. D2 sería la frecuencia modal que es 20, menos la frecuencia siguiente, pero ya no tengo frecuencia siguiente, entonces vale 0. Por lo tanto, D2 vale 20. Ya tengo algunos datos que utilizaré en mi fórmula. La fórmula dice que vamos a utilizar el límite real inferior de la clase modal. Busquémoslo en la tabla. Esta es la clase modal, el límite real inferior, que es el que nos pide nuestra fórmula, es este dato de aquí, 85.5. Vamos a ir escribiendo nuestra fórmula. La moda es igual al límite real inferior de la clase modal, que dijimos que es 85.5, más D1, que vale 6, entre D1 más D2, que es 6 más 20, y a esto le voy a multiplicar el ancho de clase que lo calculamos en el video anterior, nos daba 17. Bien, tomamos nuestra calculadora o resolvemos en Excel, igual a 85.5 más, voy a abrir paréntesis para hacer esta división, 6 entre, abro paréntesis,
6 más 20 para romper la jerarquía de operadores, y a esto le voy a multiplicar el ancho de clase. Y entonces obtengo nuestra moda, es 89.42. Voy ahorita a dejar solamente un decimal. 89.4, lo anoto para ir teniendo mis resultados. Listo. Ya calculé la moda. Falta calcular mi mediana. Para la mediana requiero otros datos. Nuestra fórmula dice que para calcular la mediana requiero de la frecuencia de la clase, frecuencia acumulada de la clase mediana, la frecuencia anterior acumulada y los límites superior e inferior de la clase donde se encuentre la mediana. Recordar que la mediana es el dato que se encuentra a la mitad. Entonces vamos a la tabla de datos. Mi dato inferior es 1, mi dato superior es 100. Técnicamente el dato que se encuentra a la mitad es 50, porque podemos hacer la división 100 menos 1, 99, entre 2 para que nos dé aproximadamente la mitad, pues estaríamos cerca del dato 50. Esto es una aproximación. Con esa aproximación vamos a buscar dónde se encontraría mi dato 50 aproximadamente. Con los límites reales podemos darnos cuenta que el 50 se encuentra justamente aquí en la clase C, porque el valor 50 lo tendría entre el dato 34.5 y el 51.5. Por aquí encontraría el dato número 50, que sería la mitad, la mediana, el dato que se encuentra en la mitad. Entonces la clase mediana será C. Nosotros vimos en la fórmula que lo que nosotros necesitamos para calcularlo son los límites superior e inferior, que ya lo señalé en verde, y nuestras frecuencias acumuladas, la de la clase y la anterior. La frecuencia acumulada de la clase es 31 y la anterior 23. Entonces ya tengo todos mis datos. Vamos a escribir nuestra fórmula y obtenemos nuestro resultado. Entonces voy a calcularlo de este lado. La mediana se calcula como el número de datos entre 2, o sea 80 entre 2, menos la frecuencia acumulada anterior, que es 23. A esto lo voy a dividir entre la frecuencia acumulada de la clase, que es 31, menos la frecuencia anterior, que es 23. 31 menos 23, cierro paréntesis, y voy a multiplicar la resta de los límites superior con el inferior. Los límites superior e inferior, que son 51.5 menos 34.5. Listo, ya lo escribí. Vamos a reproducir esto en Excel para que calculemos nuestra mediana. Entonces, lo escribo aquí abajito. Esto es igual a, abro paréntesis, 80 entre 2 menos 23, cierro paréntesis. Ahora, esto lo voy a dividir entre 31 menos 23 y lo voy a multiplicar por la resta de 51.5 menos 34.5. Listo. El valor de mi mediana es 36.12. Voy a dejar un solo decimal, entonces escribo aquí ya como resultado de la mediana 36.1. Bien, ya calculamos nuestros datos o medidas de tendencia central, media, moda y mediana.